Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el lugar donde se encuentre. Bienvenidos una vez más a su programa Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy seguimos con los temas del sacramento, pero ahora hablaremos del sacramento de la confesión, de la reconciliación, del perdón de los pecados, dependiendo como usted lo quiera llamar. Y pues ahora me acompaña nuevamente Tere. Y antes de empezar, si quisiéramos empezar con una oración, como siempre lo hacemos, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia para poder entender su santa palabra. Nuevamente, si usted tiene problemas para aprender o memorizar las lecturas, haga esta oración con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Dame una mente penetrante para comprender. Dame una memoria repentiva. Dame un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Padre Espíritu Santo, guía y dirige la obra que Dios nos ha encomendado y llévala a buen término. Te lo pedimos a ti que habitas en la presencia del Padre y del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, es Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La confesión de los pecados. ¿Por dónde empezamos? Hoy estamos viendo el tema de la confesión y creo que sería un buen comienzo preguntarte ¿para qué confesarnos? ¿Por qué Dios nos pone como mandamiento de la confesión? ¿Para qué confesarnos? ¿Para qué confesarnos? Me confundo con el para qué y el por qué. ¿Para qué debemos confesarnos? Primero voy a contestar el por qué debemos confesarnos. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios para con nosotros, de Cristo. Es un sacramento. Sacramento significa signo. A través de la Biblia Dios se ha manifestado por medio de signos. El signo es más que nada como si tú quieres ir de aquí, por ejemplo, yo quiero ir a tu casa y tú me das nada más la dirección, pues todas las calles me van a ir llevando hasta llegar hasta ahí. Pero si no existieran los señalamientos o signos, pues yo nunca daría ahí. El signo te lleva o te dirige por el camino correcto. Jesús en su infinita misericordia sabe muy bien que somos pecadores y que para poder ser salvos necesitamos de esa gracia. Es un regalo, el perdón de los pecados. Y Él es un mandamiento. Vamos a empezar yo creo que por Mateo capítulo 16, es la más conocida. Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante. Jesús establece su iglesia, pero le da también las llaves. ¿Las llaves de qué? Vamos a ver. Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante. Es Jesús mismo, después de una entrevista, después de entrevistar a sus discípulos, ¿qué es lo que dice la gente de mí? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Juan Bautista. Llega a la conclusión y pregunta, ¿y ustedes qué piensan de mí? Y sale adelante Pedro diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Leámoslo. Mateo capítulo 16, versículo 16, habla Señor, que tu siervo escucha. Simón Pedro le respondió, ¿tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Entonces Jesús les dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Ponle pausa. Me paro siempre aquí en todos, porque todos los sacramentos, en todos los sacramentos, en el de la confesión, en el del bautismo, en el de la confirmación, en el del matrimonio, en el de la Eucaristía, siempre aparece 2 o 3 versículos antes, Dios, es de Dios. Y aquí Jesús le dice, bienaventurado eres, porque lo que tú has dicho, te lo dijo mi Padre, Dios. Y como Jesús dice en Juan 5:18,
Dice, lo que hace el Padre lo ve hacer el Hijo y el Hijo lo repite. O el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Entonces, como Dios le abrió el entendimiento a Pedro para mostrarle a su Hijo, pues su Hijo va a repetir lo mismo. ¿Cómo? Abriéndole el entendimiento a Pedro. Y Dios presenta a Jesús por medio de Pedro. Ahora Jesús va a presentar a Pedro. Sigue adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Lo edifica, lo presenta a Pedro ante la sociedad, a Cristo como Hijo de Dios, el Mesías, y Cristo presenta a Pedro como el encargado de la iglesia de Cristo, una sola iglesia. Pero no solamente lo presenta, le va a dar otros regalos. Si adelante habla, Señor. Que tu siervo escucha. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo. Y yo lo que te lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. ¿Qué es atar o desatar? Es el perdón de los pecados. Lo que tú ates te puede atar el pecado si te ata, pero si la iglesia lo desata, tú quedas libre de pecado. Si la iglesia no te da el perdón, no quedas libre de pecado. En Juan capítulo 20, versículo 23, bueno, primero a Mateo, ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 9, versículo 8, Jesús mismo da el permiso, autorización o poder de perdonar pecados. Y lo hace en frente del pueblo judío. Mateo capítulo 9, leámoslo del versículo 6 para poder entender de qué está hablando. Habla del paralítico. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Alabó a Dios por el poder que le dio a los hombres. ¿Qué poder les dio? El de perdonar los pecados. Lo dice en plural. ¿Por qué? Porque primero es en singular con Cristo. Yo tengo poder, pero le dio poder a los hombres. Y le dieron gloria. La pregunta es, ¿tú le das gloria a Dios? Muchas sectas o muchas otras iglesias dicen, hay que darle gloria a Dios. Bueno, pues aquí está la manera de darle gloria a Dios. Gracias, Señor, por darle el poder a los hombres de perdonar pecados. Pero todos los hombres, ¿yo puedo perdonar pecados? ¿Tú puedes perdonar pecados? No. Juan capítulo 20, versículos del 20 al 23. En Juan capítulo 20, versículo al 23, Jesucristo se aparece y se encuentran encerrados en el aposento alto, que es la casa de Juan Marcos, que es la primera iglesia católica y que en la actualidad pertenece a la iglesia católica. Después de 2000 años pertenece a la iglesia católica. Es un cuarto grande donde aproximadamente caben 120 personas. Bendito sea mi Padre, nos permitió estar ahí. Ahí ofició la misa el Papa Juan Pablo II, y también abajo hacen la misa o el culto los judíos. Entonces, ahí en ese lugar se encontraban escondidos los apóstoles. Y ahí llega Jesús y las puertas están cerradas y mira lo que pasó. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se les perdone, les quedarán
sin perdonar. Léelo del 20. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, y así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se aparece Jesús y siempre tú lo vas a ver así, haciendo esto, con las manos abiertas para mostrarte, si no es para recibirte y abrazarte, para mostrarte que Él es Jesús. Y dice: así como mi Padre me envió, ya lo vimos en Mateo 9:6, perdonó los pecados, así como mi Padre me mandó a perdonar pecados para redimirlos y nuevamente juntarlos, así los mando yo a ustedes. ¿A quiénes? A los apóstoles, a la iglesia de Cristo. Los manda y les dice: reciban el Espíritu Santo. De hecho, hace esto, sopla. ¿Por qué sopla? Porque el Espíritu Santo no se puede ver, es espíritu. Entonces, de alguna manera, Dios quiere que entiendas que lo que recibieron, el estruendo de eso que hizo Jesús, es el Espíritu de Dios. Así como el Padre le dio vida a Adán cuando era lodo, le sopló, así Jesús sopla y nos da vida a nosotros y nos da el poder. Bueno, a los sacerdotes les da el poder. Es importante eso de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque toda blasfemia, todo lo que tú quieras se te va a perdonar si te arrepientes. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Ya lo vimos en la cena de la semana pasada. Y no se te va a perdonar ese pecado. Pero también te dice: la paz del Señor esté contigo. ¿Por qué muchas personas no tienen paz? Porque no confiesan sus pecados. Hay muchas maneras de agarrar la paz. Por ejemplo, unos con el yoga, otros comiendo, otros en el shopping, otros en todos lados. Cada quien agarra su paz como quiere. Pero Jesús dice: la paz que yo les doy no es la paz que da el mundo. Esta paz es muy diferente. Pasarán tribulaciones, problemas, necesidades, lo que tú quieras. Pero si tú recibes este sacramento o todos los 7 sacramentos, no hay nada que te quite la tranquilidad que solamente Dios te da. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos confesamos? Porque está escrito y es un regalo de Dios y hay que aprovecharlo. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Pero es un regalo de Dios y si tú lo aceptas, yo lo acepto. ¿Para qué? Ahora la pregunta era: ¿para qué debemos confesarnos? 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Lo leemos del 23. 1 Corintios capítulo 11, versículo, vamos a leer del 23. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo dado en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto, confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, hagan en memoria de mí, de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamen su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Ahí le ponemos pausa. Es Pablo. Pablo no conoció a Cristo. Y sin embargo él dice: yo lo recibí del Señor. ¿Por qué? Porque los apóstoles, por medio de la imposición de las manos, van pasando ese poder. Lo hizo Moisés en el Antiguo Testamento. No lo vamos a buscar, pero los que lo quieran buscar allá, está en el capítulo 27, versículo 16 en adelante.
cuando le impone las manos a Josué. También está en Números capítulo 11, versículo 26, cuando Dios le pide en el versículo 16 que junte a 70 y les impone las manos. Es pasarse el poder. No cualquiera puede. Yo no puedo perdonar pecados porque es un ministerio especial que es sacerdotal. Yo soy sacerdote, sí, pero sacerdote común, que es muy diferente al ministerial. El ministerial ofrece el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo lo hace? Porque lo recibió de los apóstoles, lo enseña. El comer y beber el cuerpo de sangre de Cristo te perdona de pecados y te junta o estás en común unión con Dios. ¿Por qué quise ir a ese versículo? ¿Por qué nosotros nos confesamos? Porque si tú no te confiesas, este sacramento que es regalo de Dios y que es gracia de Dios, si tú no te confiesas, este sacramento se convierte en condenación en vez de salvación. ¿Por qué? Versículo así donde te quedaste en adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si tú te paras a comer el pan indignamente, estás cometiendo condenación para ti mismo. Y es triste, pero dentro de la Iglesia Católica hay mucha gente que se para, pero nunca se han confesado. Y eso es condenación. Ignorancia, flojera, lo que tú quieras, pero en vez de que te estés salvando, te estás condenando. No puedes recibir algo tan sagrado como el cuerpo de Cristo en un corazón donde hay odio, rencor, soberbia, vanidad, envidia, o a veces hasta alcoholizado vas. Los que hacen misas satánicas roban el cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo roban? Si tú le pones hasta te pagan $1,000, yo creo hasta por una hostia consagrada. Si tú le das una hostia que no está consagrada, ellos saben que no está ahí. ¿Cómo saben ellos? ¿Cómo saben que no está consagrada? ¿Y cómo saben que una hostia está consagrada? ¿Y por qué nosotros que vamos a la iglesia no sabemos? No sabemos. Porque el diablo sabe que es verdad. Y cuando agarran esa hostia consagrada, como la que se robaron el año pasado, la orinan, defecan sobre ella. ¿Es pecado eso? Claro que es pecado, es condenación. Sí. Pero es más condenación pararte a recibir el cuerpo de Cristo sin haberte confesado. Entonces, bueno, una pregunta más. Entonces, ahorita las lecturas nos han hablado mucho del pecado, ¿verdad? Pero, ¿qué sería el pecado con las lecturas? ¿O qué nos podrías tú explicar basándonos en las lecturas? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Ir en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que sea en contra de la voluntad de Dios es pecado. ¿Dónde lo dice? Levítico capítulo 5, versículo 17. También habla del perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 5, versículo 17. Todo lo que vaya en contra de los mandamientos de Dios es pecado. Y que leímos ahorita en Corintios es un mandamiento. Háganse un examen de conciencia. Levíticos capítulo 5, versículo 17. ¿Qué es el pecado? Ir en contra de la voluntad de Dios. Levítico capítulo 5, versículo 17, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor, aunque no se dé cuenta, será culpable y deberá cargar con la culpa. Por lo tanto, deberá tomar de sus rebaños
un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular, y se lo llevará al sacerdote como sacrificio por la culpa. Palabra de Dios. Señor Jesús. Aquel que cometa algo en contra de los mandamientos de Dios debe confesar sus pecados y debe pagar lo que nosotros llamamos penitencia. Tienes que ofrecer algo. Ahora contestemos, ya que estamos en Levítico, y para no irnos dioquis, ¿quiénes son los que se encargan de todo ello? En el capítulo 16, versículo 32, te dice quiénes son los encargados en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 16, versículo 32. ¿Quiénes son los encargados al que debes ir y confesar tu pecado y al que le debes dar la ofrenda? Porque a veces nuestros hermanos protestantes creen, yo debo confesarme ante Dios y nadie más. Sí, pero hay que tener cuidado. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Se vestirá con la ropa de lino consagrada y hará la purificación del lugar santísimo y de la tienda del encuentro y del altar. Palabra de Dios. Al que se le haya dado la autorización en el lugar de su Padre. En el Nuevo Testamento, ¿quién es nuestro Padre? Jesucristo. ¿Y a quién le dio la autorización? A Pedro. Y Pedro compartió, porque necesitaba ayuda, con todos los apóstoles, hasta que llegó a Pablo, que no era apóstol, pero como dice él, el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque es así la iglesia de Cristo, va de uno en otro, pero no cualquiera, son elegidos de Dios, todos son elegidos de Dios. Entonces otro ejemplo de desobediencia, pues todos lo conocemos. Génesis capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 3. Hola, Señor. Que tu siervo escucha. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de este árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Eso es lo que dijo Dios. Si comes de este árbol vas a morir. La serpiente dijo, no, no vas a morir. Pero ellos le creyeron a la serpiente, desobedecieron y murieron. Sí. Versículo 10. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El hombre contestó: escuché que andaban por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me vistes por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. ¿Y la mujer qué dijo? Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. Palabra de Dios. Lo dicen, después de que pecas, quedas desnudo. ¿Qué es la desnudez? Cuando tú estás en gracia, si tú haces los 7 sacramentos, vives en gracia. Esa gracia es el vestido de Dios en tu vida. Estás en gracia. Cuando tú pecas, quedas completamente desnudo ante Dios. Tu pecado te descubre, se te ve. Dios sabía que lo habían traicionado, sí, que lo habían desobedecido, sí. Dios es omnipresente, omnipotente y Él sabe todo.
pero hace esto. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Y empieza la conversación. ¿Y qué hace Adán? Confiesa su pecado. La mujer que me diste me dio. Y luego le pregunta a su creación a la mujer, ¿por qué hiciste esto? Y la mujer dice, la serpiente. Los dos confiesan su pecado. Y a la serpiente no le preguntó, a la serpiente la condenó, la maldijo. No le dijo, no le dio, ni le dio chance de confesar su error. La maldijo y punto. Y después viene la remisión del pecado. Sí, ahí, así como Levítico tenías que ofrecer un cordero para tu perdón de tus pecados, pues aquí también Dios les da la penitencia. Versículo 18. Habla Señor. Ahí mismo te quedaste con el versículo 18. Habla Señor. Que tu siervo escucha. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Ese fue para Adán. Uh-huh. Después de tener todo en la gloria de Dios, ahora tienes que pagar por el pecado. Lo mandó a este mundo, lo sacó de la gloria. Y no nomás un día, 900 años anduvo vagando por este mundo Adán, para la remisión del pecado que cometió. Y a la mujer también le fue, como en feria, versículo 17. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. A ver, espérame, pónmelo adelante de donde te quedaste. Sí, es el que sigue, ¿verdad? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El hombre llamó a Eva, a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran, y dijo ahora al hombre, se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ahora ya tienes la elección de ser bueno. Nosotros, por eso es que no me acuerdo que me preguntaba, y si Judas, ¿por qué? Si Dios sabía que lo iba a traicionar, ¿por qué lo puso? Porque Dios, ya Dios no se mete en tus decisiones. Esta decisión de ir a confesar los pecados es decisión tuya. Tú ya sabes lo que es bueno. Es donde me llevó Dios, esto no lo voy a capturar, ni lo tenía yo en mente. Tú ya sabes lo que es bueno y tú ya sabes lo que es malo. Entonces, si Cristo te dice que al confesar tus pecados, Él te perdona, pues es bueno. ¿Quién se merece eso gratis? Nadie. Pero si tú crees que eso es malo, pues tú tienes la decisión. El día de mañana estaremos en la presencia de Dios y cada quien se dará cuenta de sus errores. Nuestros hermanos dicen, yo me confieso ante Dios en mi cuarto. Sí, pero hay una advertencia bien grande de Juan, en la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 1. La primera carta de Juan 4:1, hay una advertencia bien grande y esa es la que deben de tomar ellos. Y nosotros también. Primera de Juan 4:1. Hacia el final, habla Señor. Que tu siervo escucha. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de mentirosos que dicen hablar de parte de Dios. La palabra de Dios es investigar al espíritu. Si yo me hinco aquí y le digo a Dios, Padre, yo cometí un adulterio, tuve relación con otra mujer que no es mi esposa, ¿me perdonas? Y si oigo la voz que me dice, sí, te perdono, ¿es Dios en realidad? ¿O es un espíritu maligno? ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Por qué Dios dejó a sacerdotes
si él pudiera haber hecho esto. Porque Dios sabe que hay espíritus malignos, así como el Espíritu Santo te acerca a los sacramentos de Dios, a la confesión, Él es el que te arrima, el espíritu de Satanás te va a alejar, te va a alejar. Entonces, la única manera, cuando tú llegues a la presencia de Dios y tú le digas, un hermano protestante, ¿por qué cometiste estos pecados? Pero te los confesé a ti, a mí, ¿cuándo? Tú me los perdonaste. No fui yo. Si nosotros estamos equivocados, el día que vayamos a la presencia de Dios y me diga, los pecados que cometiste, pues todos se los confesé a tu sacerdote. Pero si estamos equivocados, pues ahí está el sacerdote, las escrituras ahí están. Y yo confesé con el sacerdote. ¿Por qué deja el sacerdote Dios? Para que veas a alguien, un signo ahí enfrente de ti, y la voz que recibes no es la del sacerdote, es de Dios. Si el día de mañana yo estoy en la presencia de Dios, digo, bueno, pues yo hice lo que la Biblia dice, ve y confiesa los pecados ante el sacerdote, yo fui y los confesé, y el sacerdote de su boca salió con el poder que Dios me ha dado, yo te absuelvo de todos los pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces, ¿yo qué culpa tengo ya? Yo no tengo culpa. Si esto es falso, pues arréglate con el sacerdote. Pero como es cierto, yo sé que no va a ser problema, pero la persona que dice que se confiesa nomás así en el cuarto, ¿quién le va a servir de testigo? No hay nadie. No es así. Por eso Dios deja. ¿Por qué? Porque el diablo te va a robar pensamiento y voluntad. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 13. ¿Ya lo tienen? Sí. Cantado rápido tú. El versículo, a ver, léele del 16. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Además hizo que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran... A ver, léele el 15, para que le entiendan. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Al segundo monstruo se le dio el poder de dar vida a la imagen del primer monstruo, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adorasen. Además, hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Cuál es esa marca? ¿En la frente o en la mano derecha? Dicen los hermanos. Es un chip que va a recibir cuando venga el falso profeta y los va a obligar. No. Es esa marca, ese sello aquí en la frente. ¿Significa qué? Que el diablo te va a tocar aquí. La conciencia es donde habita Dios. Si tú la ensucias con el sello del diablo, ¿qué es ensuciar? ¿Qué es recibir el sello? Meterle pornografía, ver películas con contenido de maldiciones, de matanzas, de asesinatos, oír canciones con asesinatos, violencia, todo eso. Tu conciencia se está llenando de todo esto. Por eso, nomás en la primera cosa que te hacen malo, ¿cómo contestas? A mentadas de madre, a maldición, o te voy a partir y todo. ¿Eso es de Dios? No. El diablo te llenó tu conciencia, te está ganando, te está sellando, y cuando te sella aquí y te gana la conciencia, te selló la frente, con la misma mano haces la voluntad. Te quita la conciencia y te hace hacer su voluntad de Él. Por eso Dios también nos sella. Donde lo dice, ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 3. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
mientras no hayan puesto un sello, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Palabra de Dios. A todos los siervos, Dios también pone un sello en la frente. Este lo va a poner Dios en la frente, la Santa Cruz. Desde el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 9, ahí los marcan con la cruz. En el Nuevo Testamento nos marcan con la cruz. Siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre. La única iglesia que recibe el sello es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nuevamente Dios le dio el poder a los sacerdotes. Nadie más tiene ese poder más que la Iglesia de Cristo. El sello de Dios. ¿Qué significa el sello en la frente? Tengo que hacer lo que Cristo me mandó para mi salvación. Tengo que hacer los 7 sacramentos, los voy a hacer al pie de la letra. Tengo que ir a todas las fiestas, misas, tengo que ir. Tengo que celebrar todo lo que Dios me ha encomendado, llevarlo a cabo, llevar un cambio de vida diferente. Ya no oír maldiciones, ya no oír pornografía, ya no ver cosas que me van a ensuciar la mente y que me van a hacer decir cosas que no debo de hacer. Cerrar por completo y sellar. ¿Tentaciones va a haber? Claro que va a haber tentaciones. ¿Por qué? Porque Dios las permite para tu crecimiento espiritual. Y cuando más tentaciones hay en tu vida, alégrate. ¿Por qué? Porque el diablo te quiere hacer caer a fuerza. Y si te quiere hacer caer a fuerza, quiere decir que ya no le perteneces. ¿Cuándo se acaban las tentaciones? Cuando el diablo sabe muy bien que tú le perteneces. Punto. Si tú estás en la obra de Dios, te van a caer tentaciones de todo tipo hasta que Él te haga caer. Y si caes, tenemos perdón en Cristo, yendo a confesar nuestro pecado con los sacerdotes. Preguntas. ¿Cómo podríamos hacer una buena confesión? ¿O cuáles serían, pues sí, los pasos para tener una buena confesión? Yo creo que ustedes ya subieron un video la vez pasada, creo que se llama ay Dios, cómo hacer un buen examen de conciencia, parte 1, lo pueden hallar en el canal, yo creo la palabra de Dios, cómo hacer un examen de conciencia, parte 1, ahí están los pasos a seguir. Ahorita, pues yo creo, decimos los básicos, cómo hacer, ya leímos el primero, un examen de conciencia, ¿dónde lo dice? Ya lo leíste, en 1 Corintios 11, 27, antes de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, háganse un examen de conciencia. ¿Cómo me puedo hacer un examen de conciencia? Tomando en cuenta los mandamientos, primera parte, los mandamientos, ir mandamiento por mandamiento para ver en cuál he fallado. El examen de conciencia no se hace llegando a la iglesia, se hace 1 o 2 días antes en tu casa, tranquilo, y vas escribiendo todos los mandamientos. También te puedes apoyar en los 7 pecados capitales, la lujuria, la gula y todo. Si no te lo sabes, pues ahí los investigas, ahí viene en la Biblia también, 7 pecados capitales, y también en los dones que Dios te ha dado, también son pecados. ¿Cómo? Por ejemplo, si tú sabes leer muy bien, es un don que Dios te dio. ¿Por qué no te incorporas a la iglesia de Cristo y sirves como lectora? Si tú tienes la facilidad de explicar las lecturas y a explicar los versículos de la Biblia, porque Dios te ha dado sabiduría, pues que te quedes callado no es bueno, es pecado y tienes que confesarlo. ¿Por qué crees que ahorita ya qué horas son y todavía estoy aquí? Porque el día de mañana prefiero dormirme cansado y el día de mañana que tenga la presencia de Dios decirle, pues yo di hasta donde pude, Padre. Si te fallé, perdón te pido, pero tú sabes cómo trabajamos. Trabajamos en este programa, trabajamos los viernes, trabajamos si hay funerales, trabajamos en todos lados, andamos para arriba y para abajo. Pero si no lo hacemos, se pierde gente. Y si se pierde gente, el día de mañana Dios va a decir, ¿cuántos han dejado la iglesia? ¿O cuántos han dejado de servir a Dios
El día de mañana que tienen la presencia de Dios, Dios les va a mostrar todas esas almas que se perdieron. Y ellos van a preguntar quiénes son. Los que tú dejaste ir, porque te saliste tú de la iglesia y tú pudiste poner en práctica estos dones, no los pusiste, pues esta gente se perdió por tu culpa. ¿Y qué vas a hacer? Yo prefiero perder amistades, porque pierdes amistades, Sí. porque ya no andas en la borrachera, porque ya no vas a las fiestas, y la gente se ríe y se burla. Pero yo prefiero que se burlen ellos a que el día de mañana Dios me juzgue por algo que dejé de hacer. Y me duele cansar. Yo amo y quiero a mis compadres, a toda mi familia, pero prefiero a Dios sobre todas las cosas. La confesión de los pecados no la hago porque me vaya a ir al infierno o por lo que se sufre en el infierno. La confesión del pecado no la hago porque me voy a ganar el cielo. La confesión de los pecados la hago porque amo a Cristo. Punto. Lo demás ya es recompensa. Me decía un compadre, dice, oye, yo no puedo dejar esto porque a mí me gustan todas, me gustan bastante las mujeres. A mí también, ¿a poco tú crees que yo no soy hombre? Pero por amor a Cristo dejo todo. Y duele y cuesta y es batallar, pero yo sé que Dios va a recompensar tarde o temprano. Y creo que es importante, ¿verdad? Yo, bueno, otra vez voy a poner yo, ¿verdad? Mi caso, pero tenía yo mucho tiempo sin confesarme y creo que es como una carga, ¿no? Que traes cargando, que el momento que lo confiesas, todo eso te ayuda a liberarte también. A veces traemos muchas cosas que nos vamos cargando por años y años y te ayuda, ¿no? Yo creo que es bueno ahora sí que alentar a las personas que espero que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar, que es bueno confesarse. A veces tenemos miedo porque muchos decimos, pues ¿por qué me voy a confesar con el Padre? Es otra persona igual que yo, pero no, es alguien que ha puesto Dios para el servicio de nosotros y creo que es bien, sería bueno confesarse y tratar de hacerlo lo más seguido que uno pueda, ¿verdad? En cuanto a sus posibilidades. Y como dice Andrés, sí, todos tenemos cosas que hacer y sí se pierden amistades, sí empezamos. El acercarnos a Dios nos va a dar la tranquilidad, nos va a empezar a dar paz, pero también vamos a perder muchas amistades que a lo mejor pensamos que eran buenas en su momento, pero con el tiempo empezamos a ver que no lo eran del todo, ¿no? Que lo que empezamos a adquirir empezando a aprender a hablar de lo que estamos leyendo las lecturas, de lo que nosotros tratamos de explicarle al público, creo que es lo que nos va ayudando y esperemos y le pedimos mucho a Dios que mucha gente escuche este programa, que no solamente le den el clic y luego nos como quien dice, ay, pues no me gusta, ya no lo escucho, ¿no? Esperemos que lo sigan escuchando y que les guste, porque no somos nosotros, sino Dios es el que nos está poniendo para que nos escuchen cada día más personas. Ay, sabemos que es interrupción, sabemos que siempre nos va a pasar así y les pedimos perdón, pero como decimos, no tenemos una tecnología muy como se decía monetariamente, pero lo hacemos ahora sí que con mucho amor porque Dios nos ha puesto como instrumento para que muchas personas, yo creo que muchas personas nos van a escuchar cada día. Yo creo, mira, ya las cosas tienen que pasar, pasan, pero volviendo al tema, el primero es el hacerse el examen de conciencia. El segundo, que es el segundo paso, todo lo que dijiste es cierto. El cargar el pecado, el cargar la cruz es cansado y fastidioso. La única manera de que descargues y tengas paz es por medio de la confesión. Pero si no haces el segundo paso, no creo que vaya a funcionar. ¿Cuál es el segundo paso? Que te duela ese pecado que estás cometiendo, que te duela ese arrepentimiento y que te vayas a arrepentir de corazón, punto. Vamos a buscar un ejemplo en Lucas capítulo 22 versículos
55 al 61 nos habla de alguien que se arrepintió y le dolió el pecado que había cometido. Y así nos debe de doler a nosotros. Así nos debe doler a nosotros. Confesar nosotros ahora sí, con el dolor que nos duela lo que hemos cometido, el error que hemos cometido, para no volverlo a cometer después más otra vez. Lucas capítulo 22, versículos, leemos nomás el 55 y brincamos al 61. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Ahí en medio del patio había hecho fuego y se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Estamos hablando de Pedro cuando negó a Cristo 3 veces, y en el 61 Cristo lo ve a él. Y mira lo que pasa. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: hoy, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Le dolió porque vio los ojos de Cristo. Cuando tú vas con un sacerdote, tus ojos se cruzan con los de Cristo, y eso te debe causar dolor. Si adulteraste, lo que hayas hecho, todos somos pecadores, hasta los sacerdotes, hasta el Papa. Juan Pablo II se confesaba 1 vez por semana. Dice, ¿por qué no te confiesas por mes? Si se me olvida la semana, imagínate el mes, no me voy a acordar de mis pecados. 1 vez por semana. Oye, vivías en gracia, es vivir en gracia. ¿Por qué? Porque si yo estoy cometiendo adulterio, a la semana me confieso, yo sé que ya no lo voy a cometer. Esto te va haciendo el hábito de que el cuerpo, la carne se va enchaparrando, haciendo chiquita, y el espíritu va creciendo, y va creciendo. Y entre más confieses tus pecados, entre más en gracia estés, las tentaciones no te van a hacer. Llega el tiempo que el diablo se cansa, ya no puede con las tentaciones, va a buscar otra manera. Las tentaciones no se van a ir de tu vida hasta que tú te mueras, pero si estás en gracia continua, tú le estás ganando la guerra al enemigo. Y le duele más una confesión que el ayuno, porque lo descubres y lo dejas de nuevo ante Dios. La tercera, después de que ya te arrepentiste de corazón, pues ahora sí confesar tus pecados. Ya vimos que tenemos que confesar ante los sacerdotes. La cuarta, la penitencia. Recibir, el sacerdote te va a decir qué es lo que tienes que hacer para la remisión de tus pecados. Bueno, la ponen fácil, porque a veces nos dicen nomás un Padre Nuestro, 2 Aves Marías, a veces no nos dicen nada. Pues eso ya es consecuencia, ya es problema del sacerdote, si el sacerdote no lo dijo. Pero hay unos que sí te dicen, ¿sabes qué? Bueno, yo eché mentiras. Bueno, por ejemplo, dije un chisme de un amigo mío y él se divorció por mi culpa. Pues ahora, la penitencia, ¿qué va a hacer? Ve y dile a él que tú dijiste mentiras. ¿Sí? La penitencia es dura, pero la tienes que hacer, y si no la haces no te la perdona, punto. Es difícil. Sí. Es difícil. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no vas y no haces por remediar el error que cometiste, que es el quinto paso, que es, como la palabra, no sé cuál sea la palabra correcta, para quitarte ese pecado. Si tú robaste dinero, devuelve el dinero, punto. Si tú dijiste mentiras o blasfemia de una persona, pues ve y dile a la persona que tú dijiste eso, y si ella no te perdona, pues tú ya confesaste tu pecado, yo te perdono, dice el sacerdote. Eso se llama querer pagar y limpiar. Si tú no limpias el pecado, ya se te perdonó acá con el sacerdote, pero como por ejemplo tú robaste $5,000,
no los devolviste, el sacerdote te lo perdonó, está perdonado tu pecado, pero como no devolviste ese dinero, cuando vayas al cielo no se te va a juzgar por los 5,000 que te perdonó el sacerdote, se te va a juzgar por no haberlos devuelto. Entonces tú en el purgatorio vas a pagar ahí todo ese dinero que te robaste. Por eso preferible, si es chisme, pagar aquí que pagar allá arriba. De que vas a pagar, vas a pagar. El sacerdote solamente te dice, te perdona tu pecado, pero las marcas te quedan. Te quedan. Si tú adulteraste, pues confesar con tu esposa, ¿sabes qué? Te engañé. Perdóname. Ya si ella te perdona o no te perdona, ya es asunto de ella, pero tú ya confesaste, ya pediste perdón. Ese pecado no te lo va a tomar Dios allá en el purgatorio. Pero si tú confías tu pecado ante el sacerdote, Él te perdona, pero no le pides perdón a tu esposa, allá arriba vas a pagar. Esos son los 5 pasos. Una buena memoria, perdón, un buen examen de conciencia, lo puedes buscar en yo creo en la palabra de Dios, en un examen de conciencia parte 1. Y la segunda, arrepentirse de corazón. Tercero, confesar los pecados ante el sacerdote. Cuarto, la penitencia que te da el sacerdote. Y quinto, tratar de saldar esa cuenta. Punto. Son los 5 pasos que debemos de seguir. Desgraciadamente no los conocemos y los desconocemos. Preguntas. ¿Ya no hay? Sí, todavía, bueno, hemos hablado mucho de los pecados y creo que ahorita dijiste algo también referente, pero ¿cuál podríamos tener cómo podrías decirte la pregunta? ¿Cómo cuántas clases hay de pecados? ¿Se podría poner como en clases o cómo sería la palabra correcta? La iglesia maneja 5 clases de pecado. La primera, el pecado que recibimos de Adán y Eva, la herencia. Ese pecado lo traemos, el pecado de muerte. Cuando se termina ese pecado, cuando te bautizas y ya no mueres, ahora simplemente te trasladas de esta vida a la vida eterna, pero ya no mueres. Si tú no te bautizas, caes bajo el pecado no caes, miento. Estás viviendo muerto. Una persona que no es bautizada está viviendo en muerte, todavía está muerta. Si se bautiza, vuelve a la vida. Si no se bautiza, está muerta. Y si se muere en este mundo, está muerta ante Dios y va desgraciadamente al infierno. ¿Por qué? Porque no aceptó el bautismo. Es duro. El pecado capital es el primero. Segundo pecado, el pecado personal. Ese lo dividimos en 2. Pecado mortal y pecado venial. ¿Cuál es el pecado mortal? Un ejemplo de pecado mortal. Cometer un pecado a sabiendo que va en contra de la voluntad de Dios. Como por ejemplo, ¿cuál sería? Un pecado que te lleve a la muerte. Sabiendo que tienes las gracias del bautismo, el regalo de la confesión, el regalo de todos los sacramentos y no los aprovechas, es un pecado mortal. El pecado contra el Espíritu Santo, por ejemplo. Decir hay una frase que ahorita la oí en el camino que venía: ay, tú no tienes perdón de Dios. Esa frase no la debemos de decir, porque es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos los pecados se te pueden perdonar si te arrepientes de corazón. Entonces es una blasfemia, también te puede pecar. Sí, no comentarla. Entonces el pecado, que es saber de las gracias de Dios y ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado mortal, muerte, lo único que hace el diablo aquí es eliminarte. La presencia de Dios en tu frente
te elimina Dios. Entonces Dios ya no existe en tu vida, ya no hay gracia, ya no hay gracia. Y al no existir gracia, pues vas a hacer las cosas en contra de Dios. Un pecado de nosotros como padres es no educar a nuestros hijos. Tú puedes buscar al asesino más grande de la vida de esta época, pero ese hombre a lo mejor no recibió educación cristiana en su casa. En México, ¿cuántos están en las cárceles? Pero es por culpa de los padres. ¿Por qué? Porque si les hubieran enseñado los mandamientos y la palabra de Dios, eso no pasa. Esos pecados mortales. Pecados veniales. Los pecados veniales son aquellos como que no te llevan a perder la gracia de Dios, pero sí te hacen más difícil alcanzarla. Por ejemplo, si estás en pereza espiritual, no te confiesas y te alejas, en vez de alimentarte de Dios, te alimentas de otras cosas. Si te sigues alimentando, son pecados, te vas a ir alimentando, tarde o temprano caes en el pecado mortal, porque el venial te lleva al mortal, cuando te vas olvidando de la gracia de Dios. Pecados veniales nos los perdona Dios cuando, en la misa, cuando hacemos la penitencia. Yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho. Ahí estamos, Dios nos absuelve de todos los pecados veniales que no nos llevan a la muerte, pero sí nos llevan a un retardo para seguir en la gracia de Dios. Entonces los mortales nos dan la muerte alejados de la gracia por completo. Los veniales nos alejan poco a poco de la gracia de Dios y debemos de confesarlos continuamente. Los veniales se perdonan en la iglesia cuando oímos la misa, y los mortales no se pueden perdonar ahí, tienes que ir directamente con el sacerdote. Confesión. Y ese que leímos al último de 1 Corintios 11:26 también es mortal, porque estás recibiendo a Cristo impuro y eso no debe ser. Entonces ojalá que los que estén oyendo, si lo hacen, que ya no lo hagan. Preferible no recibir el cuerpo de Cristo hasta que no me confiese, porque eso es pecado. Ese es el segundo pecado. Primer pecado, el pecado capital que recibimos de Adán y Eva. Segundo pecado, los pecados personales, el venial y el mortal. El tercer pecado, el pecado social. ¿Cuál es el pecado social? Hoy están muy cerca las elecciones. Lo que es el social es todo pecado que vaya en contra de la vida del ser humano. Por ejemplo, hay dos presidentes que están peleando la candidatura en Estados Unidos. El Donald Trump y el otro presidente que en la competencia de Donald Trump dice que él va a favor del aborto y a favor del homosexualismo. Todo esto va en contra de la palabra de Dios. El otro, que tampoco es muy bueno, pero aquel está en contra de ¿qué? En contra de problemas educativos, en contra de problemas migratorios, en contra de cosas personales donde la persona es, pero no está en riesgo la vida de un ser humano. Y acá sí. Entonces, ¿a cuál vas a votar? ¿Cuál es el pecado social? Que tú apoyes al candidato que le está quitando la vida a los niños abortados, que apoyes al homosexualismo cuando está en contra de las cosas de Dios. Esos pecados son sociales, tenemos que tener mucho ojo con todo ello. Todo lo que sea, las mujeres que aceptan las pastillas anticonceptivas es pecado. Acercarse a la iglesia y investigar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes relaciones con tu pareja, desde el momento que el espermatozoide pegó con el óvulo tuyo, ese ya es un niño, ya tiene vida. Y tiene vida que tanto anda buscando la matriz para meterse, pero la pastilla anticonceptiva lo que hace es que bloquea, y cuando tú ya vas al baño, lo arrojas al baño, mataste una vida.
Eso es pecado y también hay que confesar. Y que sea el sacerdote que te diga qué es lo que hay que hacer. Pero eso está en el catecismo de la iglesia y es pecado. Abusado, porque también en la viña del Señor hay de todo. Hay sacerdotes que te van a decir, eso no es pecado. Pero si tú ya sabes que esto es pecado, simple y sencillamente no lo hagas. Busca el consejo de un sacerdote que esté de acuerdo, que esté siguiendo la iglesia, porque la vez pasada puede haber sacerdotes malos, sacerdotes que te digan una mala información, pero si un sacerdote quiebra la regla de Dios, es el sacerdote, pero la iglesia nunca. La iglesia es Cristo, y si Cristo puso que nada a la muerte, nada de matar. Si has usado pastillas, confesa tu pecado. Pecado social. Otro de los pecados, déjame si me acuerdo de otro. Llevo 3, llevo el social, me faltaría uno, pero no me acuerdo. Te lo va a deber, al menos que me acuerdo ahorita. Vimos el pecado capital, el pecado personal, que es el venial y el mortal, el pecado social. ¿Cuál otro pecado sería? Ya no me acuerdo. No sé si haya. Al rato te lo debo en la otra, o si no ahorita en el camino. Es que esa pregunta yo ni la tenía pensada. No. Y la verdad que no es muy común que me la pregunten. Pero pues si me la preguntaste es porque lo debemos de saber. Otra pregunta. Pues si ya no tienes preguntas, dime. Pues es que En todos los pecados, la ventaja de todo esto es que Dios, a fin de cuentas, nos da la solución y nos perdona. Hay que aprovechar la gracia de Dios y aprovechar que este regalo no del todo se manifiesta. Entonces aprovechar, limpiar y purificar nuestras almas de todos los errores que hemos cometido y agradecerle a Dios, como en Mateo 9:8, darle gloria a Dios por todo esto que Él nos ha dado, de darle el poder a los hombres de perdonar los pecados. Y yo creo que aquí terminamos por hoy este sacramento. Hay muchas cosas, hay muchas lecturas, pero yo creo que lo más importante se dio, que es cómo hacernos un examen de conciencia, los tipos de pecados que hay y el problema tan grande que si tú cargas todo esto, tarde o temprano, tú no puedes entrar al cielo si no vas limpio y purificado. Y si se puede purificar aquí, pues hagámoslo. A lo mejor sí entramos al purgatorio, pero vamos a estar menos tiempo que aquellos que nunca se confesaron. Entonces, hermanos y hermanas, que lo que hemos dicho el día de hoy revergüe en sus corazones y que nos haga meditar sobre las gracias que Dios tiene para con nosotros. Agradecerle a Dios porque Él nos conoce desde que antes de que naciéramos en el vientre de nuestra madre. Él ya había pensado en nosotros y Él sabía que íbamos a pecar y que somos pecadores. Y nos dio esta arma para vencer al enemigo y para llegar un día a la presencia de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría nuevamente para poder seguir el camino correcto, que nos dé sabiduría para poder dirigir a nuestros hijos. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias nuevamente por la oportunidad de un día más de vida. Gracias por las bendiciones. Gracias, Señor, por habernos permitido seguir adelante. Gracias por habernos permitido, Señor, conocer un poco más de este hermoso sacramento, que es el de la confesión. Santísima Madre, no nos podemos ir sin despedirnos de ti. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndote, Santísima Madre, como siempre, que nos cubras con tu santo manto. Te pedimos, Madre hermosa y preciosa, que cuides y proteges a nuestros hijos, a nuestros hermanos y amigos y familiares. Te pedimos por todas aquellas personas que desgraciadamente, Señora mía, están alejadas de la presencia de Dios. Aquellos que
No quieren saber, Señor mío, de la gracia del Padre, de los dones que Dios nos ha dado para nuestra propia salvación. Te pedimos por los que se han alejado de la iglesia, por las almas benditas del purgatorio, especialmente por las que nadie ora y por las que nadie reza. Ten compasión de ellas. Madre preciosa, hoy, Señora mía, te consagramos a todos los que están oyendo y a toda la gente que nos has encomendamos. Señora mía, Madre mía, te consagramos y como prueba de nuestro fiel afecto, te consagramos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestro corazón. Nuestra la palabra, todo nuestro ser, ya que somos todos tuyos, Madre de bondad, cuídanos, protégenos como hijo, como propiedad tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, es Dios. Amén. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus hijos, a sus esposas, esposos. El pueblo de Dios dice, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.